usarle a controlar en este caso. También me tocó en algunos años atrás, hicimos también una suerte como de galpón en Liberia, una cuestión así como en África. Y la nieve también, o sea, la lluvia era así intensa. Me generaron hacia el medio de la jungla, la cuestión llovía casi como que estuvieran tirándose en un balde. Y tenía mucha sobrecarga de lluvia, entonces en ese caso controlaba. Pero eso ya es como para zonas más tropicales. No debiese ocurrir aquí como en Chile. Pero para que también vayan entendiendo que este tipo de cosas se pueden dar. ¿Ya? Aquí hay más combinaciones. Aquí ocurre lo mismo, si te fijan, pero aquí como que se alternó el factor. Entonces pasó ahora la carga viva o de uso como con un factor 1 y esta otra como eventuales con 1.6. Entonces probablemente esta combinación, no sé, por el caso que tengo en Argentina, que la nieve es muy grande, probablemente esta combinación sea más grande que la otra. Pero como yo creo que no lo sé, ingreso los dos. ¿Ya? Después tenemos una con viento. Con sismo y otra con viento y sismo. Ya, aquí también quiero hacer un paréntesis porque da lo mismo, todas las con viento y con sismo va a ocurrir lo mismo, pero ya, tomemos esta breve. Ustedes cuando tengan el edificio, si el edificio es algo de este estilo, o lo que sea que estén diseñando, digamos que hacia allá es dirección X. Entonces yo voy a cargar un viento hacia allá, le voy a poner X1, donde básicamente ese viento 1, bueno, va a golpear toda esta cara, va a generar una suerte de succión a los costados. ¿Ya? Esto es un poco extraño de verlo al principio, pero así ocurre. Una succión en el techo y en el otro lado también debe ocurrir una succión. ¿Ya? Entonces básicamente se empuja y como que el elemento se abre por todos lados. ¿Ya? Pero este sería como el viento 1. Después podríamos tener perfectamente que el viento venga en el sentido contrario, es decir, hacia acá. X le vamos a poner en 2. Entonces en este caso, ahora el viento golpea acá. Lo voy a dibujar así como rápido, para que se entienda a lo que quiero ir. Entonces el viento viene ahora hacia acá. Aquí se va a hacer la succión hacia acá. Este se mantiene y sale. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo porque básicamente las caras frontales como que se hizo una inversión, pero no las laterales o las del techo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando ustedes tengan una estructura que no es simétrica, por ejemplo puede ser un galpón con un nivel y el otro nivel así, el viento claramente no es lo mismo cuando viene en esta dirección a cuando venga por acá. ¿Ya? Por un tema de los niveles, porque aquí por ejemplo hay elementos que no se están cargando, ocurren varias cosas. Entonces a lo que quiero llegar es que aquí cuando ustedes hagan esto, básicamente tienen que tener una combinación, y yo así lo defino en el SAT, por ejemplo, 6.1, que es 0.9 veces la carga muerta, más 1.6 veces el viento X no sé, en el sentido positivo si quieren incluso. Le llaman 1 sentido positivo. Después con la misma combinación, pero con el viento en la dirección negativa. Después con la misma combinación, pero ahora con el viento en la dirección Y. Y la misma combinación con el viento en la dirección Y, pero negativo. ¿Ya? Tienen que tener ojo con eso, insisto. ¿Ya? Por un tema de que si ponen solamente una dirección, pudiesen quedar subdimensionados porque en alguna parte que no sea simétrica no le está pegando bien el viento. ¿Ya? Entiendo que el edificio como va a ser súper cuadradito y todo, puede que basta con que apliquen por ejemplo el X positivo y el Y positivo. ¿Ya? Pero sí o sí van a tener esta combinación como abierta. ¿Ya? Cuando, bueno, no sé si alcanzo ahora a meterme mucho como el armamento, pero les voy a mostrar unos dibujos y se van a dar cuenta que aquí uno define el viento como por cara y es súper extraño y salen muchas combinaciones. No sé, en el proyecto de Argentina que lo tuve que ver con el viento así, tengo alrededor de como 400 combinaciones, se da la idea. Entonces, un día de solamente definir así combinaciones, por eso que les digo que es bueno tener como este orden de la numeración de los modelos. Pero ya una vez que hago las combinaciones no tengo que hacer nada más. O sea, el programa automáticamente hace los esfuerzos, la sumatoria y todo. ¿Ya? Y aquí un poquito más abajo aparecen las cargas en ASB. En este caso sería el punto 9.2.
¿Ya? Obviamente aquí la norma tiene algunos detallitos más, habla de algunas restricciones o de algunas ventajas que te deja, no sé, por ejemplo aquí como los factores de volcamiento, pero eso es para fundaciones. Si tienen dudas de repente pueden buscar acá en la misma norma, aparece la definición de cada una de las cargas. Aquí también habla como del tema de cuando son cargas de presión de suelo. Es como bien completo, ¿ya? Pero yo al menos le estoy dando qué puntos tienen que fijarse a la rápida. Después para la carga de nieve, que también debe ser bien rápido. Básicamente acá, bueno, la nieve igual tiene algunos efectos según la pendiente y este tipo de cosas. Uno podría hacer algunas reducciones, pero nos vamos a ir al caso más sencillo que sería ocupar esto. ¿Ya? Para no complejizar tampoco mucho el trabajo. Entonces la carga de nieve, que sería la 431, usar tabla 1. ¿Ya? Entonces, necesitan saber cuál es la ubicación de la estructura y a qué altura está. Ya, obviamente ahí en el mapa, como sale una coordenada, les va a tirar al tiro si están más arriba o más abajo. Ya, entonces en función de eso, se meten aquí en la tablita y van a ver que, por ejemplo, aquí viene al sur, que será, no sé, pues, Puerto Montt, por ejemplo, poner latitudes, o por aquí. Y a una altura así como de 1500 o 2000 metros, que básicamente yo creo que ya es bien metido como para la cordillera. Fíjense que los kilos son de 700 del orden, que es bastante. Acá en Santiago, y más encima que estamos a nivel casi cero, cuota cero, normalmente estamos en 25 y es como el mínimo, ¿ya? Que ese es como un valor mínimo que se recomienda. No sé si se acuerdan, pero en esos años del 2017, que cayó como una nevada hace como un día, acá en Santiago y en varias partes del país, se cayeron hartas estructuras porque no le estaban considerando este peso mínimo. Y entonces uno siempre te dice ponerle como una carguita por nieve a la estructura que diseña, ¿ya? Y sería, porque aquí por ejemplo, bueno, en la extensión de la tabla anterior, y acá por ejemplo sale un criterio que es para techos planos, ya que aquí tiene algunos factores, pero insisto, para no complejizar mucho más el trabajo, bueno, si alguien lo quiere incorporar lo puede hacer. Obviamente lo tenéis que definir bien en la memoria, en el apartado de nieve, que ocupar los coeficientes de forma, el coeficiente de importancia, y si se fijan, todas las normas son como bien intuitivas. Aparecen esos términos y normalmente en la parte de abajo vienen como todos definidos, entonces después como llegar y ocupar. Y la categoría, que por eso que partí hablando de la 1537, aplica o aparece en casi todas las otras normas. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan, aparece una categoría y pueden definir el tiro cuál es el valor y incluso acá te da la referencia, ven norma 3171. Entonces, fijan como que todas las normas trabajan bien conectadas. Y la última, porque quiero hacer una pincelada bien rápido, que esta es la norma de viento y que evitan muchos ingenieros porque en realidad es bien compleja. Es una copia de la ISC de la gringa. Y acá, esta norma, para que se orienten, tiene dos métodos. Uno que es el capítulo 6. Estoy listo. Y después el capítulo 7, que es el procedimiento 2, que normalmente este es el que se ocupa. ¿Ya? En este caso, yo lo que les dije y a lo que acordamos con el Matías, porque en algún momento cuando conversé con los chiquillos querían como que se metieran bien en la norma, pero insisto, ellos no tienen tanta experiencia profesional y no saben que en realidad ocupar esta norma es muy compleja. ¿Ya? No por nada le hacen tanto el quite a tanto ingeniero. ¿Ya? Entonces yo le dije, ok, indiquemos que ocupen esta fórmula, porque esta es como la fórmula más genérica para cualquier tipo de estructura. Si mal no me equivoco, es la 7.15.1, ¿cierto? 7.15.1, esta. ¿Ya? Donde básicamente requieren, bueno, hay un pulseta que es la distribución de velocidades, que ese sí lo van a tener que calcular. Tiene un factor de ráfaga. Acá fíjense que está todo bien definido, al final es como mirar esto. El coeficiente de forma se lo damos, que dijimos que es 1, ¿ya? Se lo puedo mostrar al tiro porque no quise que lo calcularan porque se tenían que meter en esta figura. La 21, la 22 y la 23. Y este es el área de la, digamos, del vidrio que va a tener el edificio. Ya en este caso, aquí lo colocan porque esta fórmula te lo entrega como en Newton o una carga así puntual. Nosotros no queremos eso, entonces si ustedes eliminan el área aquí de esta ecuación, le va a quedar en unidades por metro cuadrado, ¿ya?
Ese fue un poco como el concepto de lo que se me ocurrió para hacerlo lo más sencillo, pero que sí se puedan interiorizar también en la ecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les muestro los factores de forma, que son las figuras de la 21 a la 23, son las que están acá, si mal no me equivoco. Esta es la 21, 21, 22. Claro, acá. Entonces llega el viento y dependiendo como la forma que esté golpeando al edificio, va a tener ciertos factores, ¿ya? Dependiendo del caso y todo. Y eso es en una forma plana, y aquí también podría ser una forma así que tiene techo y está inclinado. Entonces, fijan, el viento, por ejemplo, cambia de forma dependiendo, primero dependiendo del ángulo. Si fijan aquí, va a ir cambiando el factor de forma. También va a cambiar según el largo del techo. O si el techo tiene dos inclinaciones. Entonces, si fijan, la norma es muy compleja. Entonces, para que estuvieran perdiendo tiempo en eso, dije no. De hecho, legalmente, si quisieran usar la norma bien, debiesen ocupar este método. Porque aquí tiene un montón de métodos, que es el de acá. ¿Ya? Donde, como es una estructura cerrada, tienen que cargarlo básicamente, por ejemplo, cuando el viento viene en X, va a tener como una franja donde el viento se carga.